Esta conferencia comenzará a grabarse. En el otro día estuvimos viendo un poco la anatomía de las plantas, diferenciando también los diferentes tipos de plantas. Las plantas sin flor, aquellas que se reproducen por esporas, que eran los musgos y los helechos. Y luego estuvimos viendo las plantas ya con flor, las plantas con semillas que iban a encontrarse las angiospermas con fruto y las gimnospermas sin fruto. Estuvimos viendo las características de cada uno de esos grupos. Y estuvimos viendo también las características de lo que son los órganos vegetativos de cualquier planta, su raíz, su tallo y sus hojas, y cada parte de la función que desempeñaban. Entonces hoy vamos a ver lo que es la función de relación y luego ya veremos la función de... Porque la función de nutrición ya la hemos visto, en el sentido de que el agua y las sales minerales, que es la savia bruta, va a ir a través de los vasos del xilema, que van a ascender por el tallo hasta las hojas. Una vez llegue eso ahí, junto con el CO2 y la luz, se genera la fotosíntesis y se genera la propia comida, es decir, la savia elaborada, que es distribuida por los vasos de bajada, los del floema, para toda la planta. Entonces, eso sería la función de nutrición. Ahora vamos a la función de relación. Entonces, en la función de relación, ¿vale? Lo que podamos poder ver es que es la capacidad que tiene de responder un ser vivo a los estímulos del medio, ¿vale? De esta manera, pues puede defenderse de posibles depredadores. En este caso vimos dos tipos de estrategias, ¿vale? Espera un minuto que me están llamando por teléfono y cuelgo. Bien, ya estamos aquí, ¿vale? Perdona. Entonces, las nastias son respuestas que se van a generar ante un estímulo y en este caso son temporales y no se producen en dirección a ese estímulo. Entonces, como ves, el ejemplo típico que se producía era lo que son las plantas carnívoras, tenían unos pequeños pelitos aquí, lo estás viendo, que cuando el insecto, en este caso la hormiga, los toque se va a cerrar. De forma que van a ser temporales, porque una vez que se digiera por enzimas digestivos esta planta, pues lo que va a hacer es volver a abrirla para volver a generar la captura de otro insecto. Recuerda que estas plantas realizan la fotosíntesis igual, que es la principal fuente de su alimentación, pero también hacen, es decir, son autótrofos en ese sentido, autótrofos, pero también son heterótrofos porque lo que se están comiendo ahora es un insecto. Entonces, aquellos animales, en este caso aquellos seres vivos, como en este caso una planta, que puede combinar estas dos estrategias, ser autótrofo y heterótrofo al mismo tiempo, recibe el nombre de mixítrofos, porque mezclan, es un mix, ¿vale? Aunque realmente la práctica totalidad del alimento va a venir por la fotosíntesis. El que sea heterótrofo fundamentalmente es porque viven en suelos pobres en nitrógeno y de esa manera las proteínas que tiene ese insecto le van a compensar ese déficit de nitrógeno, ¿vale? Entonces, luego ya tendríamos lo que son los tropismos, que a diferencia del anterior, aquí sí que el movimiento se va a dirigir hacia ese estímulo. En el caso anterior no, y estos movimientos ya son permanentes. Antes eran temporales. Entonces, aquí la primera diferencia es lo que te he dicho, los movimientos son permanentes y que, a pesar de que no nos lo pongan, la respuesta va a ser hacia el estímulo. En el caso anterior no era así, ¿vale? Entonces, aquí tenemos diferentes modalidades en función del estímulo que esté respondiendo la planta.
Si es la gravedad, que es la Tierra, se llaman geotropismos. Si es la luz, que son los más conocidos, hay muchos más, se denomina fototropismo. Entonces, el geotropismo, cualquier planta, lo que va a hacer es crecer sus raíces hacia abajo, por lo tanto se dice que las raíces tienen geotropismo positivo y el tallo lo que hace es huir de la tierra. El tallo crece en dirección opuesta a la tierra. Por lo tanto, se dice que tiene un geotropismo negativo. En cambio, en relación a la luz, la raíz va a huir de la luz, es fototropismo negativo, y el tallo, como ves, en este experimento que hicimos, que se iba curvando, se va a dirigir hacia la luz. Por lo tanto, el tallo tiene un fototropismo positivo. ¿Vale? Esto lo hacíamos a nivel de experimento y vemos cómo se iba curvando ese tallo hacia la luz. ¿Vale? Pero al mismo tiempo la raíz huiría de la luz. Entonces la raíz tendría fototropismo negativo y el tallo fototropismo positivo. ¿Vale? Y eso es debido a cambios hormonales que se producen aquí. Ya lo verás en otros cursos. ¿Vale? Entonces, si aquí no tienes ninguna duda, aquí vimos que dentro de esos fototropismos, como en el caso de la clorofila, que es el pigmento que absorbe la luz en las plantas, es verde, es verde porque realmente lo que hace es reflejar el verde y absorbe lo que es el azul y el rojo. Y de los dos, del azul y el rojo, el que más absorbe es el azul. Entonces vimos una experiencia con papel celofán, que ese fototropismo veíamos que se curva más hacia lo que es el azul que hacia lo que va a ser el rojo, aunque también pues, se podría curvar un poquito, pero poquito. Y veis que el verde no se gira, no se curva, puesto que no es el que absorbe. El verde es el que refleja. ¿Vale? De forma que así podríamos ver que con la luz azul realmente las plantas producirían más fotosíntesis porque realmente es lo que más absorben, también con el rojo, pero sobre todo el azul. Vale. Pues visto esto era lo mismo que veíamos, pero en este caso el geotropismo, para que vemos que el tallo, en este caso, la raíz se va a dirigir hacia tierra y el tallo va a huir de la tierra. Entonces, la raíz se dice que es positivo y el tallo negativo. Bien, ahora vamos a la función de reproducción. Ya hemos visto la función de relación con lo que es las nastias y los tropismos. Ahora vamos a lo que va a ser la función de reproducción y primero vamos a explicar lo que va a ser la reproducción asexual. La reproducción asexual, acuérdate, es un único progenitor que va a dejar descendientes idénticos. La ventaja es que va a colonizar rápidamente en un medio, pero la desventaja será que si cambia el medio, pues las condiciones si son desfavorables, todos morirán, porque no hay variabilidad. Entonces, de las formas más conocidas, aunque más, las que tenemos nosotros en temario, son los estolones, que fíjate, los estolones son, en este caso, tallos aéreos, no subterráneos, tallos aéreos, que se van alargando y en el momento que aterrizan tienen una yema que es como células madre para generar otra planta. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es típico en las fresas. ¿Vale? Las fresas lo tienen así. Entonces serían los estolones. Un estolón es un tallo rastrero. ¿Vale? Otra modalidad también muy conocida son los esquejes. El caso del geranio es típico. Hay plantas que solo se reproducen por esquejes. Y si yo cojo un geranio y lo cojo, por ejemplo, una semilla, pues a lo mejor no me germina. Lo más seguro que no germina. Pero en cambio, si corto lo que es el tallo de una rama y la entierro, ese tallo ya irá creciendo poco a poco las raíces y generará otra planta. ¿Vale? Pero claro, estas plantas son idénticas porque provienen de la misma célula, de la misma planta madre. ¿Vale? Entonces los esquejes sería un ejemplo y los ostolones otro. Hay otros, los injertos de agricultura, ¿vale? Hay otros, los bulbos, por ejemplo, las cebollas, los tubérculos, en este caso las patatas, ¿vale? Entonces, y ahora íbamos a ver la reproducción sexual, que aquí hay una variabilidad genética, ya van a intervenir gametos y vimos fundamentalmente el ciclo de las angiospermas. Entonces, toda fase de reproducción sexual iba a tener las siguientes etapas. Lo que iba a ser una polinización, que la polinización es el transporte del polen desde la antera hasta, o sea, si nosotros teníamos esto que era la antera y esto era el ovario con el estilo y el estigma,
pues el transporte de esos granos de polen desde aquí hasta aquí, esto se llama polinización. Y vimos, ahora luego veremos, que había la polinización en la misma flor, que se llama autopolinización, o la polinización cruzada, que se realiza entre diferentes flores, ¿vale? Una vez que llegue el polen aquí, pues vimos que dentro del polen están los gametos masculinos, se formará el tubo polínico y tendrán que viajar esos gametos masculinos, a fecundar los óvulos. Los óvulos que están al interior de los ovarios, que dentro de cada óvulo se encuentran realmente los gametos femeninos. Una vez que se fecunde, ahora lo vamos a ver, lo que es, se va a generar una semilla con un embrión, una semilla con un embrión, ¿vale? Un embrión que es una plantita pequeñita, y este ovario que rodea los óvulos va a transformarse en un fruto. De forma que siempre las angiospermas tienen semillas protegidas por un fruto. ¿De dónde viene el fruto? Fundamentalmente del ovario. ¿De dónde viene la semilla? De la fecundación de esos dos gametos, porque realmente hay dos gametos, con lo que es ese gameto femenino, para dar lugar a la semilla. Una vez que tengamos esa semilla, vendría la etapa de dispersión. ¿Qué es la dispersión? Pues el transporte de esa semilla por el espacio. Entonces puede ser de diferente manera. Puede ser que vaya por el viento, ¿no? Por ejemplo, los pinos que decíamos que tienen una semilla alada, ¿no? O por ejemplo el diente de león, ¿no? Que va volando, o puede ser por un ave que se coma ese fruto y luego genere excrementos y deje esas semillas en una isla, puede ser flotando, como los cocos, ¿vale? Ya lo veremos, es decir, diferentes formas, ¿vale? Y luego, una vez que tengamos ya esa semilla, volvería a dar lugar a otra planta y se cierra el ciclo, ¿vale? Eso serían casi todas las etapas de lo que es la reproducción sexual de las plantas, pero vamos a ir a verlas una por una. Entonces, aquí tendríamos lo que sería inicialmente lo que es las semillas rodeadas de ese ovario que se ha transformado en fruto, en el caso de la manzana, y esas semillas cuando cayeran, pues volverían a dar una planta. Entonces, en esa planta hay una flor, que es una hermafrodita, que ha sido polinizada cruzadamente por un insecto, en este caso, y que fijaros que en esa polinización el grano de polen llega al estigma y ese grano de polen forma el tubo polínico y por el interior discurrirán los gametos masculinos y fecundarán a los gametos femeninos que están dentro del óvulo. Una vez que se produzca la fecundación, de aquí saldrá esa semilla. Tantas semillas como óvulos hay aquí. Por ejemplo, en este fruto pues, se podrían generar 1, 2, 3, 4, 5, 6 semillas y toda esta botella, que es el ovario, se transformará en el fruto que está volviendo alrededor. ¿Vale? Entonces, esto es las etapas. Estos son fotos ya en detalle para que vierais que cuando llega el grano de polen, que esto es muy fácil, la de, por ejemplo, el aloe vera, la flor del aloe vera, es muy sencillito. Si cogéis una flor y le ponéis el grano de polen en un trozo de plastiquito con un poco de agua y azúcar, en poco más de media hora podríais ver al microscopio cómo ese grano de polen está formando ese tubo polínico. Y en ese interior del tubo polínico, fijaros, ahí discurren dos gametos masculinos que realmente van a fecundar uno al óvulo, que está aquí, y otro de estas dos células de aquí. Estas dos células de aquí, cuando se ha fecundado por uno de ellos, genera la reserva de la semilla. Y este de aquí ya generará el embrión. Con lo cual, luego cuando el ovario se transforme en fruto, ya tenemos pues lo que sería todo lo que es el fruto con la semilla. Entonces, esto de aquí sería un óvulo, ¿veis? Lo que le llamamos óvulo. Y dentro está la osfera, que es el gameto femenino. Por eso os dije que en vegetales, en plantas, los óvulos no equivalen a gametos femeninos. El óvulo está dentro del ovario y dentro del óvulo está el gameto femenino, ¿vale? Que será el que será fecundado cuando llegue el tubo polínico aquí. Vale. Entonces, una vez visto esto, simplemente son matices acordados en función de la polinización, ya hemos definido lo que es, y que normalmente vimos que las gimnospermas, es decir, los pinos abetos, como tienen flores poco vistosas, pues la polinización va a ser por el viento. Eso se llama anemócora, anemófila, ¿vale? Y zoócora será por animales, son las angiospermas, tienen flores vistosas y esos animales podrían ser de diferente tipo. Pueden ser insectos, que es lo normal, son entomófilas, pueden ser animales
por ejemplo, los pájaros, que se llama ornitófila, o podría ser, en este caso, las aves, en este caso, perdón, mamíferos, como por ejemplo los murciélagos, ¿vale? Bien, una vez visto esto, pues fijaros, también diferenciamos los dos tipos de polinización. La autopolinización, en este caso, de las plantas, aunque no suele ser la regla general. Recordar que esto intentan evitarlo para no tener esa imposibilidad de tener variabilidad genética, de forma que muchas plantas, os dije, que maduran a diferente tiempo lo que van a ser el polen y los óvulos, de forma que nunca van a estar sincronizados y nunca se podrá autofecundar. En el caso de la polinización cruzada es la más utilizada, la que le interesa a la planta, porque así va a generar una variabilidad. De forma que de una flor va a salir ese polen por un insecto polinizador, en este caso, aterrizaría aquí y en este momento ya se formaría el tubo polínico y se generaría, como hemos visto, esa variabilidad. Esto simplemente lo que dijimos de que las flores del otro día, pues si están fusionados los pétalos se llaman gamo o sin pétala, como pétalos sin pétala, y si están separados, dialipétala. Y en el caso de que sean los sépalos, si están separados, dialisépala, y si están unidos, gamosépala. Esto no hacía falta porque esto era ya para la ficha de clase y con esto prácticamente está terminado el tema, ¿vale? Entonces ayer, recuerdo así rápidamente, hoy lo que hemos visto son las nastias y los tropismos. Las nastias son temporales y no están dirigidos a un estímulo. Ejemplo típico, la planta carnívora, que se alimenta de esos insectos para la fuente de proteína, que es de nitrógeno, ¿vale? Aunque realmente la mayor parte de su nutrición es la fotosíntesis. Son autótrofos y al mismo tiempo también pequeña cantidad de heterótrofos. Y hemos visto los tropismos, que ya son movimientos permanentes hacia ese estímulo, que podría ser en este caso la luz. Los tallos se dirigen hacia la luz, es positivo, la raíz huye, es negativo. Y en el caso de la Tierra, que es la gravedad, lo que es geo, la raíz es positivo, se dirige la raíz hacia abajo y el tallo huye, sería negativo. ¿Bien? No es más, vimos un poquito así todo lo de ayer aquí y el tema no era muy difícil, aparte de una flor que tenéis que saber para el tipo de test que pondré. Y el cuestionario, pues el concepto de inflorescencia, que es el conjunto de flores, pues las características de las gimnospermas, esto que son inflorescencias, que se llaman conos, femeninos, masculinos, tienen hojas perennes alargadas. En el caso de los pinos, alargadas en forma de aguja, acículas. En el caso de los cipreses, escamosas. También vimos el ciclo de los helechos, que dependía del agua, pues esto había que saberlo, y los musgos igual. Y tendríamos que saber pues el criterio básico de clasificación de lo que van a ser las plantas. Entonces no sé si tenéis alguna duda, porque hoy solamente sois dos. Está Naomi y Emma. Solamente estáis vosotras dos. Entonces, lo que haré es colgar este vídeo y lo que os estoy diciendo. El viernes sobre las 10 mando otro cuestionario y como veis la vez que hacéis los cuestionarios voy poniendo las notas. Entonces las notas están subidas ya. Y recordar que el criterio será un 20% y yo lo que haré es lo siguiente. Si hago, mirar un momento antes de apagar para que lo veáis claro. Vale, mirad, según la orden que salió el otro día, el 4 de mayo, fijaros lo que vamos a hacer. Esto es lo que os he dicho que va a ponderar. La primera 40, la segunda 40, la tercera 20. Si la persona hace las 3 evaluaciones y le sube la media, se mantiene esta forma de calificar, 40, 40, 20. Si la persona en cuestión ha aprobado la primera y la segunda, pero añadiéndole el 20 baja, no se le añade esa tercera, simplemente se hace una media de la primera y la segunda. ¿Vale? Luego también habrán casos donde si tenéis la primera y la segunda, que tenéis que recuperar alguna ficha que os mandé, pues la recuperáis. Y en el caso de que la tercera hayáis trabajado correctamente, pues aprobaréis el curso. Entonces habrá de todo, pero esta es la regla general. Si vosotros habéis aprobado la primera y la segunda y ahora la tercera sube nota, os subo esa nota, el 20%. Si no, pues simplemente haré la medida de la primera y la segunda, puesto que la tercera evaluación simplemente será para mejorar, no
para bajar nota. ¿Habéis entendido esto? Vale. Pues no sé, no ya hemos acabado el tema, entonces sí que vamos a acabar la clase porque no voy a estar aquí para qué. Entonces lo que vamos a hacer es que el viernes os mando ese cuestionario y ir viendo las clases que voy a subir. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.